Hola, ¿qué tal, queridos amigos podescuchas? Gracias nuevamente por estar conmigo en un nuevo episodio de Consejos Divinos. Vamos a continuar con la serie de las disciplinas espirituales. Y como tú has visto, estas disciplinas espirituales pues tienen un toque más profundo. No son disciplinas tan prácticas como las de orar, las de leer, meditar en las escrituras, servir, congregarse en una iglesia. La primera disciplina que vimos fue la del silencio, la de buscar momentos para guardar silencio, para escuchar tus pensamientos, escuchar tus emociones. Y aunque esto suena un poco New Age, aunque quizá te suene budista, realmente es una disciplina cristiana que te va a ayudar a estar en contacto contigo mismo, escucharte simplemente. El gran problema de que no nos escuchamos es que no sabemos qué pensamos o por qué pensamos lo que pensamos. El gran problema de no escuchar tus emociones es que no sabes por qué reaccionas de una manera, no sabes por qué te sientes de cierta manera, no sabes por qué tus emociones están sintonizadas en un canal y a veces te sorprenden tus respuestas emocionales a ciertas situaciones. Es porque no estás en contacto contigo mismo, o sea, no te conoces. Las disciplinas espirituales alinean tu voluntad a la de Dios y también, pues precisamente para ayudarte a alinear tu voluntad a la de Dios, pues tienes que irte conociendo mejor. Cuando tú logras explicarte por qué piensas como piensas y por qué sientes lo que sientes, puedes explicarte, estás en condiciones para explicarte por qué haces lo que haces. Esta disciplina de las caminatas vimos que es un tiempo que tú apartas para buscar la voluntad de Dios, alejado de tus espacios eh, habituales, alejado de las personas habituales, aunque esto puede llevarse a cabo en familia. Y este es un tiempo para, pues sí, a tener una actividad física, pero al mismo tiempo buscar la presencia de Dios en la meditación para alinear tu voluntad a la de Dios y fortalecer tu carácter. También vimos la tercera, que fue ordenar tu vida para fortalecer tu voluntad. Y como vimos en esa disciplina, ordenar tu vida es tomar acción como resultado de estar meditando y reflexionando acerca de tu vida y acerca de la voluntad de Dios. Eso nos lleva sí o sí a tomar acciones concretas para que nuestra vida vaya alineándose cada vez más y más al carácter de Cristo, a las obras de Cristo, a la naturaleza del Padre, porque imitamos al Padre como hijos amados, tal como vemos en Efesios 5:1. Bien, pues esta disciplina, esta cuarta disciplina, es la del descanso. Necesitamos descansar, pero obviamente no es nada más descansa, ¿verdad? No hagas nada. Tenemos que remontarnos a lo que Dios hizo el séptimo día, cuando descansó de sus obras, cuando descansó de haber estado creando por 6 días todo el universo, la tierra, en lo que nosotros podemos ver. Entonces, al Dios descansar el séptimo día, es muy interesante notar que Adán ya existía. Cuando Dios descansa, Adán ya existía, Adán fue creado en el sexto día. Entonces, podemos ver, si miramos con atención, que el séptimo día no es solo un día en el que Dios ya no hace lo que tiene que hacer, porque Dios necesita descanso. No sé si te lo has preguntado alguna vez. ¿Dios necesita descanso? Pues realmente no. Dios no necesita descanso. Pero Dios descansa. ¿Por qué descansa? Porque ha creado al hombre en el sexto día. Y Dios descansa de sus obras para enseñarle al hombre que debe descansar de sus obras,
El hombre no es Dios, el hombre necesita descanso y necesita descanso no solo para no hacer nada, sino que necesita descanso para buscar a su Dios en cuerpo y alma, para relacionarse con su Dios, aunque lo hace en el día a día, para relacionarse con su Dios de una manera más íntima, pero también para parar, para detenerse de todas sus afanes, para detenerse de todas sus preocupaciones, de todas sus angustias, detenerse y buscar el rostro de su Dios. ¿Te das cuenta de la trascendencia del Sabbat, de la trascendencia del descanso? Ahora, nosotros como evangélicos no descansamos el sábado, el séptimo día, pero lo que hacemos realmente es descansar, tomar un día para descansar. Y más en este siglo XXI en el que las, eh, las agendas de la gente son tan variadas, necesitamos descansar. Hay gente que descansa los lunes, hay gente que descansa cualquier otro día que no es sábado o domingo, pero lo importante es usar el día, un día de descanso para parar. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Parar de nuestras actividades diarias, cotidianas, necesarias, parar para buscar su rostro, parar para indagar en nuestros pensamientos y emociones y comportamientos y buscar a Dios y decir, Señor, ¿tú apruebas esto? Señor, soy lo que tú quieres que sea. Tú estás sobrando en mí, pero Señor, mi carácter está creciendo más y más en semejanza al carácter tuyo, al carácter de mi Señor. Entonces, cuando nosotros no paramos, y esto lo sabes muy bien, lo sabemos muy bien tú y yo, porque hemos vivido vidas en las que no paramos. Está prohibido parar, incluso está mal visto parar, ¿no? Llegamos a pensar que alguien es flojo porque alguien no está haciendo algo productivo. Este es un problema humano porque vamos de actividad en actividad. Incluso cuando no tenemos trabajo, estamos comprando, estamos visitando algún lugar, estamos visitando algún museo, acudiendo a algún concierto, yendo a algún lugar que nos gusta, practicando algún deporte. Cuando no tenemos una actividad productiva, estamos haciendo cosas. Por ejemplo, yo, en este caso, grabando episodios del podcast Consejos Divinos que tú me haces favor de ver y escuchar. No paramos, esa es nuestra realidad como cultura, nuestra realidad humana también. Tendemos a, también por la ambición y por la codicia, pues no parar para tener más flujo de dinero, para tener una mejor economía y no paramos porque estamos buscando nuevos negocios, estamos explotando más y más oportunidades para tener más dinero. Y gente que no para. Sí, Dios nos enseña a parar, pero con un propósito específico. No solo es un descanso físico, y que podríamos llamar incluso mental, sino que es un descanso espiritual que ya engloba ahí el mental, emocional, el descanso físico. Ya está ahí englobado en el descanso espiritual para buscar a Dios, para orar a Dios y poner en Él nuestras cargas, depositar en Él nuestras angustias y preocupaciones, las cosas que nos frustran, que nos entristecen, nuestras enfermedades que nos desgastan en el día a día. Tenemos que parar para buscar su rostro y orar, para decirle, Señor, me angustia mi situación económica, me angustia mi situación familiar, me angustia mi situación de salud, me angustia que mis relaciones no se encuentran bien, me angustia probablemente que mi relación contigo, Señor, no es lo que debería ser. Y eso nos ayuda a asumir nuestra responsabilidad en las diversas áreas de nuestra vida. Pero si no paramos y si no nos hacemos preguntas, si no observamos, si no revisamos nuestra vida y le preguntamos a Dios, ¿qué piensas de ella? Si no hacemos esto, no hay manera de identificar
qué sí es nuestra responsabilidad y qué no lo es. Entonces, Dios nos pide parar para buscarle. Por nuestro bien, ¿te das cuenta? Dios nos pide parar para que podamos vivir en la vida plena que Dios nos da. Y hacerlo es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual. Entonces, Dios nos enseña esto, pero hay una realidad, una verdad que a la que Dios apunta, que es mucho más profunda que esto que te estoy diciendo, que tiene que ver con que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro reposo, es nuestro descanso. Esa es la verdad que Dios está comunicando a través del sábado, a través del sabbat. Desde que Dios inauguró, digamos, este mundo, este universo, y puso al ser humano ahí, Dios le está enseñando a ese ser humano, yo soy tu reposo, yo soy tu descanso. Aún antes de que el ser humano pecara, tenía que entender que Dios era su reposo. Porque finalmente el ser humano tomó la decisión de no tomar en cuenta a su Dios y entonces él ser su propio Dios y tener sus propios dioses incluso. Y no ha encontrado el ser humano descanso y reposo en todos sus afanes, incluso los religiosos, incluso como evangélicos, cristianos evangélicos, no tenemos descanso ni reposo, porque estamos buscando la siguiente actividad, buscando la siguiente celebración, la siguiente cosa que el ministerio en el que estás tiene que hacer, que organizar, que celebrar, lo que sea. Ay, como iglesias realmente estamos agotados y agotamos, tenemos a gente exhausta que no tiene paz con Dios, que no tiene tiempo por tanta actividad que la iglesia le está pidiendo hacer o que la iglesia le está pidiendo participar. Estamos perdiendo las oportunidades como iglesia de promover el descanso para identificar, para entender, para reconocer que Dios es nuestro descanso. Pero en vez de, como iglesia, promover estos tiempos, estamos provocando que nuestra iglesia esté exhausta. Y si está exhausta, no tiene tiempo. Bueno, conozco iglesias y doy clases en una universidad y en el seminario y conozco muchísimos pastores como ministerio. Tenemos la oportunidad de conocer a tantas iglesias y a tantos pastores y podemos comprobar. Bueno, y yo mismo viví así muchos años. Por eso iniciamos Restaura Ministerios, pero hemos podido comprobar que la gente está exhausta y que ese activismo de nuestras iglesias nos están robando la oportunidad de pasar un tiempo con nuestras esposas, de pasar un tiempo con nuestros hijos, de pasar tiempo para fortalecer nuestras amistades y fortalecer nuestro discipulado y mentoría como iglesias. Imagínate, nos estamos saboteando a nosotros mismos. ¿Puedes darte cuenta de eso? Y bueno, no estoy diciendo no hagamos nada como iglesias, no celebremos nada. Estoy diciendo promovamos también descanso para estos propósitos. Y sobre todo, recordémonos una y otra vez, Cristo es nuestro descanso. Para eso vino Él, para librarnos de nuestros afanes y del sufrimiento que implican. ¿Te das cuenta cómo estamos sufriendo? Aun cuando decimos creo en Cristo, aun cuando decimos tengo a Cristo en mi corazón, estamos sufriendo, estamos afanados, estamos exhaustos. Sí necesitamos descansar en lo físico, pero necesitamos acudir a Cristo, nuestro Señor, para depositar en Él nuestras cargas y también tener un descanso mental, un descanso emocional, indagar, hurgar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones para entender nuestros comportamientos. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos lo que somos? Y volver a nuestra identidad en Cristo una y otra vez. Pero en un panorama mucho más amplio,
Cristo es nuestro reposo. Y para ello, fíjate lo que dice Hebreos 4. Por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Últimamente, el reposo se trata de la salvación que tenemos por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo y por la fe en esos méritos y en esa obra de Cristo. Entonces nos dice, ese reposo del pueblo de Dios va a ser el descanso total y eterno de nuestras obras. Ahora, yo no creo que dejemos de trabajar en la eternidad, digamos en el estricto sentido del término. Ya no lo vamos a hacer como ahora lo hacemos para vivir. Va a ser otro tipo de trabajo que honra y glorifica a Dios. Es lo que pienso, es mi certeza, pero vamos a descansar de nuestras obras, vamos a descansar de nuestras angustias, vamos a descansar de nuestros afanes y preocupaciones. Vamos a descansar de este sufrimiento, de este sí, pero todavía no, de este quiero agradar a Dios, pero fallo, quiero obedecer a Dios, pero a veces no quiero y a veces no puedo. Es un descanso total en Cristo y esto tiene que ver con la salvación y con la eternidad. Pero esta disciplina espiritual a la que yo te animo pues a cultivar tiene que ver con que apartes un tiempo no solo semanal, sino diario, unos minutos, un tiempo de descanso en Dios para meditar en lo que Él quiere, para meditar en quién es Él, para meditar en su carácter y en su naturaleza, y que tú también puedas meditar en tu carácter, en tu naturaleza, en la naturaleza que Dios te dio, pero también en todavía esos deseos que batallan contra el alma para que tú pienses correctamente según el consejo de Dios, para que decidas correctamente. Necesitas tener esta pausa. Eso es esta disciplina de la que te hablo en este episodio. Una pausa necesaria cada día, cada semana. Y esa pausa puede ser también una caminata, puede ser también un tiempo de quietud, de oración, pero aparta un tiempo en el que detengas tu vida para meditar y reflexionar, acudir a tu Dios y descansar en Él. Gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.